Hola a todos, estamos en Hacking Education, el podcast que nos trae historias, personas, ideas para eso, para hackear la educación, un sistema que requiere repensarse, reactualizarse, recomponerse si se quiere. Estamos aquí con Germán Posada, un profesor de la Universidad de Purdue, colombiano, que pues, por muchos años ha estado aquí desarrollando sus investigaciones, especialmente en el concepto del apego. Pero queremos que él nos hable y, bueno, hermano, un honor tenerte por acá en Hacking Education. Te agradezco mucho que puedas pues, destinar este tiempo para esta conversacita y lo que vamos a hablar para los maestros. Empecemos con quién es Germán Posada y por qué estás aquí. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Germán Posada, estoy acá por la invitación de ustedes y por Anthony, con quien he trabajado, uno de tus discípulos que vino acá a Purdue hace muchos años. Sí. Nos conectamos por un semestre, trabajamos en en alguna investigación en particular que todavía no ha sido publicada. Okay. Pues la invitación estaba relacionada a que hablara un poquito sobre lo que yo hago en la teoría del apego. Sí. Y en las Pero ¿cómo llegas investigaciones. a Purdue? Porque ¿Cómo llego a Purdue? sí, pues entiendo que eres colombiano, Sí, naces en Bogotá. yo soy bogotano. ¿Bogotano? Hice mis estudios universitarios en la Javeriana. Ok. Siempre interesado en investigación, aunque no sabía qué era eso. Huh. Y en algún momento hice un viaje, participé en un programa internacional con Canadá y se me metió la idea de que tenía que seguir estudiando y capacitándome en investigación. Me llamó siempre la atención mucho a todo lo que tenía que ver con relaciones Okay. y aspectos emocionales en los individuos. Y aunque Freud era muy rechazado, tenía la intuición de que había tenido insights que tenían aplicaciones, aunque su teoría era debatible. Claro. Entonces me vine a hacer un máster en estudios interdisciplinarios y muy rápidamente me encontré con un profesor bastante no convencional, Everett Waters, en Stony Brook, con quien nos entendimos a las mil maravillas y muy rápidamente me convertí en un estudiante de doctorado. Ya. Con él aprendí una parte muy importante de la investigación que hago, que es todos los estudios observacionales, o sea, ir y mirar las relaciones interpersonales entre padres e hijos, y la mayoría madre-hijo, pero no exclusivamente madre-hijo, en ambientes naturales. Ya. Distinto de lo que hacía la psicología experimental, de traer gente Al a laboratorio. laboratorios, Uh-huh. y donde el contexto cambia el comportamiento de la gente. Entonces, inicialmente venía simplemente por unos años, 6 años, 5 años, lo que durara el doctorado. Y una cosa llevó a otra, entonces pues un postdoctorado, Sí. 4 años, y después una oportunidad de trabajo como profesor, y entonces apliqué y me fui quedando, y de pronto han pasado casi 30 años. No. Entonces, ¿Pero en esta misma universidad, en Purdue? no, No. primero estuve en la Universidad de Denver y después me vine Denver. para la Universidad de Purdue. Ok. Lo cual no quiere decir que solamente mis estudios han sido realizados aquí en Estados Unidos. De hecho, gran parte de mi investigación es intercultural, cross-cultural, cross-cultural Sí. research. Entonces, he trabajado con información, con datos de más o menos unos 13, 15 países en distintos continentes. Tenemos China, Taiwán, tenemos Francia, Noruega, Portugal, tenemos Canadá, Estados Unidos, Perú, Uruguay, México, Colombia. Obviamente en Colombia he hecho bastante trabajo en todo lo que son las relaciones interpersonales de apego. Ok. Sí, y una anotación quisiera sacar, no solamente de apego en el sentido de que es del niño, sino que es un proceso, involucra más gente, involucra al menos otra persona, la mamá, el hijo, el papá, el hijo. En cierto sentido, para hablar de la educación, podría involucrar el profesor o la profesora y
el estudiante. Claro, eso es Sí, bien importante. Yo creo que sí, iremos en detalle a eso. sí. Pero para los que nos escuchan, normalmente se habla de apego cuando se habla de dependencia. Tenemos esa Mm, como ujú, confusión entre, no, es que está muy apegado, es muy dependiente, sí, como si fueran sinónimos. sí. Ayúdanos un poquito a navegar ese concepto que a veces es complicado de entender. Correcto. Son muy distintos. Ok, Y eso con esa distinción se debatió Bowlby, el que originó esta teoría de las relaciones vinculares de apego. En su primer libro, El vínculo afectivo, el tipo en las primeras 30 páginas trata de separarlos, no trata de separarlos, separa claramente. En las cuestiones de dependencia tiene una connotación negativa de que el individuo no puede realmente desenvolverse en su ambiente sin tener a alguien allí que lo ayude. El apego se refiere a un lazo emocional que aunque vincula a la gente, aunque ata a la gente, al mismo tiempo la potencia al individuo, al niño en este caso, pero más tarde a adultos, los potencia a realizar los intereses que tiene. Y en ese sentido, en una manera más general, favorece la autonomía, es decir, el desenvolvimiento de esos potenciales que tiene el individuo y los intereses que tiene el individuo para hacer distintas cosas en la vida. No todo es apego, obviamente, no todo pero es apego. una de las primeras tareas evolutivas en el sentido de desarrollo humano, que tiene el individuo en los primeros años, y ciertamente en el primer año, es el de crear un vínculo, construir un vínculo afectivo, que no depende solo del niño, Sí. sino depende del cuidador. Es un proceso de co-construcción. Ok. ¿Y siempre se da así? ¿Siempre es co-construido el apego? Absolutamente, Ok, absolutamente. No se puede hablar de apego sin tener a una figura de cuidado, ok, que típicamente son los padres biológicos, pero no exclusivamente. Puede ser cualquier figura de apego que gaste tiempo, que le dedique tiempo al cuidado del niño. Y todos los niños, todos los bebés, tienen que ser cuidados porque si ustedes han visto a un niño de 2 días, de 3 días, no sobrevive solo. totalmente. Necesita que lo cuiden. Todos tenemos que ser cuidados. La figura que lo cuida o las figuras que lo cuidan son muy importantes en el desarrollo de ese lazo emocional que vincula, que ata, pero que libera al mismo tiempo. Es la paradoja del vínculo. Te ata, te hace desear inicialmente la proximidad física a ese individuo, pero al mismo tiempo te saca, te libera para que salgas al mundo a explorar y a hacer las cosas que le interesa hacer. Wow. Estoy aquí pensando que esos enlaces, digamos, psíquicos, que son esos Ujú, vínculos, terminan siendo como una especie de red alrededor de cada sujeto en el cual se soporta, ¿cierto? ujú, Sí, y se nutre, como estás ujú. diciendo un poquito, con el feedback de Sí, el cuidado, la energía, el sí. cariño de los otros. Y tocas un tema de lo emocional. Ahorita que se habla tanto de estas habilidades socioemocionales, entonces, esas habilidades serían como las que nos permitan o nos deberíamos entrenar en ellas para poder navegar bien estos vínculos o cómo crees tú que viene ese elemento nuevo que además nos engancha con educación entre el vínculo, el apego Ujú, y ese desarrollo de habilidades socioemocionales. sí. Am, si uno piensa en el bebé y en los primeros años de vida, am, la interacción con los cuidadores le están ofreciendo al niño, a la niña, eh, un contexto y una serie de experiencias, eh, no solamente sobre cómo otros los ven a ellos, cómo ellos empiezan a verse en interacciones con otros y cómo funcionan las relaciones. En ese sentido, empiezas a aprender simplemente por el hecho de participar en estas interacciones. No tienes ninguna opción. Participas en esta interacción porque hay alguien que te cuida. Pero en esas interacciones aprendes patrones de interacción, de cómo me comporto yo frente a este individuo o a estos individuos que me están cuidando, que tienen ciertas características, y muy rápidamente aprendo cuáles son esas características porque somos más eh,
no quiero decir repetitivos, pero somos más consistentes en la manera como nos relacionamos con otros. Tenemos ciertas maneras de interactuar con el niño, de cuidarlo. Por ejemplo, si el niño llora, lo dejamos que llore un ratito, ¿no? Como muchos pediatras recomiendan. No, déjelo que llore porque si no lo manipula. Otros no ponen atención a ello, sino van a ir y lo atienden inmediatamente. O si el niño emite una sonrisa, tú interactúas con él, u otras personas simplemente, otros cuidadores simplemente los dejan allí. Estos patrones se repiten, el niño rápidamente aprende distintos patrones de interacción con sus cuidadores. Ok. Este tipo de habilidades Patrones. empiezan a usarse con otros, pero al mismo tiempo el sistema es abierto. O sea, mi papá o mi niñera interactúa conmigo de manera distinta y yo rápidamente aprendo, pero también utilizo mis experiencias anteriores en mi interacción con ella. Entonces, estás aprendiendo una cantidad de herramientas interactivas que empiezas a utilizar con el mundo de otros. Más adelante, a los 2 años, si te meten, o al año, si te meten a un centro de cuidado infantil, las cuidadoras van a interactuar distinto, pero ¿cómo interactúas tú al comienzo? ¿Cómo te relacionas? Con lo que sabes. Pero al mismo tiempo el sistema está abierto y otras experiencias te van enseñando, esta no me responde tan rápido o este no me responde tan rápido, entonces tengo que llorar más Lloras más o llorar duro, menos. menos. Correcto, empiezas a Ok. modular en ese sentido, pero también a cambiar. También por ensayo de error, un poquito como que... Claro, Ok. claro, no hay ningún problema con... yo no lo llamaría error, Sí, por esto no me ensayo. funciona con Claro. esta persona. Entonces, más bien busco otras estrategias de interacción. Ahí aprendes las habilidades sociales que vas a utilizar con otras personas en distintos ambientes. Una manera de mirar esto es la creación o el fomento del potencial humano y social, capital humano y social, ¿no? En la gente. Todo lo de la promoción que se hace ahora del desarrollo de las habilidades, del desarrollo de las habilidades socioemocionales en la educación y la importancia en la educación viene, para mí, en mi opinión, la raíz de todo ello está en estas relaciones. No que todo es relaciones de apego, pero si tú tienes unas relaciones que te dan una base, te pueden abrir al mundo en el sentido de estoy atiendo a lo que estos me dicen, atiendo menos a esto. Si mi relación con mis padres y con otros cuidadores, es una relación relativamente agradable, relativamente que funciona, donde tú te sientes bien, valorado, te quieren, le gustas a la gente y eso tú lo recibes, de pronto te hace más abierto a las indicaciones de las otras personas. Ok. Si te dejan allí, si tienes que batallar con el mundo, como decía John Bowlby, aprendes a que, no, o sea, tengo que pelear para conseguir lo que quiera. Yo no le pongo tanta atención a lo que vos me decís, porque yo no sé, o sea, no siempre es tan placentero. Ya. Tengo que ser un poquito cuidadoso con esto. No confío en lo que me estás No diciendo. confío. Al final de todo, es un asunto de confianza. Ya. ¿Me abro a las indicaciones que mis cuidadores me dan o no? En ese sentido, tú aprendes normas de conducta. O sea, ahí pueden haber algunos de los temas del aprendizaje más delicados, porque muchos chicos, por no tener un buen, digamos, unos vínculos de apego, con confianza, Sí, se resisten a aprender porque entonces lo que tú me estás diciendo puede que no lo crea. Puede correcto, que haya algo allí. correcto. Sí. ¿Y crees que los maestros pueden ser figuras que sustituyan esos vínculos primarios? Um, no todos los maestros son figuras, creo yo, no todos los maestros son figuras de apego, pero en algunos casos creo que la investigación muestra que hay maestros, hay profesores que prefieren y establecen relaciones especiales con ciertos estudiantes, más allá de que sea lo más adecuado o no, lo más indicado, lo más aconsejable. Pero más allá de que sería imposible para un maestro establecer relaciones vinculares con todos los estudiantes. Las relaciones vinculares requieren tiempo, requieren esfuerzo, requieren energía. No se puede. Aquí hay otro problema más grande que tiene que ver con las condiciones de trabajo de los profesores y la remuneración y todo ese Claro. tipo que va más allá de lo que estamos hablando acá. Pero volviendo al punto, creo que los maestros sí tendrían algo que tomar de la teoría del apego en el sentido de que, ¿quiénes son ellos? Hay un concepto en la teoría del apego que es muy clave, pienso yo, que se aprendió de Mary Ainsworth, la otra persona con quien Bowlby construyó esta teoría, y es el concepto de la base segura.
Base segura. La base segura. Ok. ¿Qué es la base segura? Es tener a una persona, la mamá, el papá, un cuidador, que cuando yo necesito algo, está allí. Ya. Yo puedo contar, en términos comunes y corrientes, yo cuento contigo. Y si necesito algo, allí estoy. Y también es un punto de referencia que yo utilizo, una base a partir de la cual exploro mi ambiente. Porque si pasa algo, yo puedo regresar y ahí está la persona que me va a ayudar a solucionar las dificultades que yo estoy encontrando en el mundo. Este fenómeno se ve con claridad, pero así, literalmente en comportamiento, en niños a partir de 10 meses, 11 meses, con claridad hasta 6 años, y yo diría que mucho más. En las relaciones de adulto, en las relaciones románticas de adulto, se utiliza la base segura. Si vos tenés alguna dificultad o algo, vas a las personas cercanas, a tu compañera, a tu compañero. Sigues utilizando a tus padres, curiosamente cuando adulto. Cuando hay Claro. asuntos pesados en la vida, tú vas a ellos. Pero también cuando tienes cosas que celebrar o ideas de quiero cambiar de carrera, vos vas y consultas con alguien que es importante, no con cualquier persona. No te vas al café de la esquina a hablar con el Un barista. desconocido, pues sí, 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 total. correcto. Volviendo al tema, entonces los profesores tienen que, sería, bueno, servir de base segura al estudiante, es decir, fomentar los intereses que tiene de exploración en los temas educativos, pero cuando tiene dificultades, ayudarle a solucionar esas dificultades. Cuando el chico o la chica se siente estresada porque no puede resolver los problemas, porque el proyecto en el que está trabajando no le soluciona, ser una base de seguridad en el sentido, no solamente con el contenido, sino con la parte emocional, Emocional. que el niño está Un frustrado. soporte emocional. Correcto. No me siento, yo no soy capaz. Sí, si eres capaz, mira, ¿qué tal? No tienes. Mira, ¿qué tal si miramos estas cosas por acá? ¿Qué tal si haces esto? Darle guiarlo en el proceso de aprendizaje o de descubrimiento de lo que el niño está tratando de solucionar en los proyectos. Hablamos de niños, pero también hablamos de la oportunidad de, digamos, de extrapolar eso que vivimos en la infancia, en las experiencias de aprendizaje, digamos, a lo largo de la vida. Porque siento que también eso que estás diciendo del soporte emocional, pues lo requerimos en la universidad o en algunos Ajá. momentos, porque estamos muy acostumbrados a que esta verticalidad de la docencia, Sí. donde hay alguien que tiene un conocimiento, estoy vacío de conocimiento, tengo que recoger toda esa Sí. información y tenerla como el docente me la quiere evaluar, Sí. se vuelve un estado de bastante ansiedad, genera Sí. unas emociones bastante negativas. ¿Tú crees que los docentes, independientemente de que sea primaria, secundaria o universidad, deberían trabajar más en ese tipo de vínculo o entender más qué tipo de influencia tienen en sus estudiantes para promover el aprendizaje? Um, sí, la manera como yo entiendo la educación también y en estas relaciones de profesor-alumno o de figuras vinculares y el niño o el adulto más tarde, es un proceso de co-construcción. Ok, O sea, más allá de que nosotros, o sea, hay al menos dos personas. claro. Más allá de que reconozcamos eso y le demos la libertad al estudiante, digamos, en los procesos educativos más tarde, cuando estés haciendo un máster o un PhD, es una relación muy intensa, de trabajo uno a uno. Es una relación de mentor-estudiante. Ujú. Si tú no te adaptas a las características del individuo, del estudiante, la relación va a ser más difícil. Claro que sí, hay una estructura de poder en la institución, afortunado o desafortunadamente, que es clara, que no se habla mucho, pero que está definiendo una cantidad de patrones de interacción en la relación estudiante-adulto y profesor. Ajá. Em, si tú no te adaptas, en mi opinión, la relación entre el profesor y el alumno es mucho más complicada y mucho más estresante para el estudiante, en el sentido de que no siente, y hay cuestiones prácticas que le evidencian al estudiante esto, no siente que sus interpretaciones, que su perspectiva, que sus deseos, intereses son tenidos en cuenta por el profesor. En ese sentido, el proceso co-constructivo es más unilateral. El profesor determina
las pautas, esto es lo que yo hago y esto es lo que tú quieres que haga. O la otra alternativa es, ok, ¿qué quiere hacer? ¿Cómo podemos combinar? ¿En qué puedo ayudar yo a desarrollar lo que vos querés hacer? Si se tiene una concepción un poco más tradicional, digamos, de que yo soy el que sé y que te voy a enseñar, sí, hay relaciones que funcionan así. En mi opinión, el proceso es más estresante, menos enriquecedor para ambos. En mi experiencia como profesor universitario acá en Purdue y en los talleres que he dado en Colombia y en Perú, claramente abrirme a las necesidades y a los intereses que ellos tienen, me permiten aprender una cantidad de cosas a mí. Ujú. Y no tengo ningún problema en algún momento decir a los estudiantes, bueno, hagámoslo por el lado que usted quiere, pero Sí. yo no estoy seguro. Y a veces nos cuesta, Ajá. a veces pagamos. Pero ser profesor no quiere decir que yo sé todo. Claro, claro, es que me pones a pensar que normalmente entendemos el proceso de aprendizaje como una relación solitaria, donde yo me siento frente a un libro o expuesto a una información y mi cerebro y mi experiencia la procesa y genera el conocimiento o el aprendizaje. Pero tú me estás poniendo en perspectiva porque esto parece ser que el aprendizaje es un asunto relacional Ajá. y que ese otro determina también las emociones que me permiten adquirir o no, pues, o rechazar incluso cierta cantidad de conocimiento porque la tengo relacionado con una persona, una experiencia, etcétera. Quiero que eso quede en la mente de los educadores que están escuchando esto porque estamos dándole un soporte vincular desde la teoría del apego a procesos de aprendizaje, digamos, de alto nivel. Hermano, es el momento de hablarles a estos docentes que tienen hoy un montón de preguntas más que respuestas, Ujú. que hoy se les está moviendo el piso porque esa verticalidad va cayendo poco a poco. Ya no tienen, porque los chicos tienen acceso a una cantidad de fuentes de información. Ya no son los que detentan Claro, el conocimiento o el poder claro. como hace unos años lo hacían. Entonces creo que es un movimiento fuerte y se vienen olas de cambio grandes. ¿Qué recomendarías para que no solamente aprovechen el momento, sino que incorporen otros elementos para mejorar la experiencia de aprendizaje de sus estudiantes y la suya propia? ¿Por qué no? Sí, sí. Sí, pues todas esas preguntas son las preguntas del millón, como dicen acá. No, o sea, ¿cuál es la respuesta? No, no creo que haya respuestas, pero creo que es importante tener una actitud abierta. Esto no le da muchas indicaciones a los profesores, pero um, no tenemos que detentar, no podemos detentar eh, o pretender que tenemos el conocimiento, que sabemos para dónde vamos, porque muchas veces no sabemos para dónde vamos. Y no hay problema con eso. No tenemos que pretender dar una imagen de que somos los todos. Más concretamente, para mí una de las funciones importantes de la educación es crear un ambiente, como profesor, crear un ambiente de enjoyment, o sea, de disfrute en la Disfrute. experiencia educativa. En ese sentido, no tengo que ser el profesor cuchilla, el profesor. Yo soy bueno porque el 50% de mis estudiantes pierden la materia. Sí. Para mí, ese tipo de profesores eh, están fallando en su función educativa. Si el 50% o el 70% o el 30% no logran pasar la materia, me lanza la pregunta, ¿qué estoy haciendo mal? Que no puedo engage, que no Vincularlos puedo a esto, claro. meterlos en el proceso educativo, no puedo motivarlos. Para mí, el crear un ambiente de disfrute, de que estoy acá porque me gusta y voy a aprender algo, es esencial. Cada situación es muy específica, cada estudiante es muy específico, pero en la medida de lo posible, y termino con esto, es si yo puedo crear un ambiente positivo para los estudiantes, donde les gusta venir porque se van a, digamos que sí, divertir, van a disfrutar lo que están acá, les va a abrir la ventana de aprendizaje, Claro. van a estar un poquito más motivados. Con eso no van a aprender, también tengo que tener
ciertas pedagogías ciertos Por supuesto. contenidos, tienen que aprender cierto contenido y hay que sentar límites también. No estoy diciendo hacemos lo que queremos, pero hay que saber sentar límites, ¿no es cierto? Hay maneras en estas relaciones vinculares, uno aprende cómo cómo los otros interactúan, cómo yo me relaciono en interacción. Cuando yo puedo confiar en el otro, asunto de confianza, cuando las experiencias con esa otra persona me han enseñado a que él o ella van a responder apropiadamente y yo me voy a sentir bien. Sentar límites no quiere decir castigar, quiere decir esto no se hace. Hay ciertas condiciones de trabajo, ciertas reglas en el salón de clase que hay que seguir. Y si no, hay consecuencias, pero no tienen que estar explicadas, no son arbitrarias. Y tengo que lanzar esta cuña acá. En la medida de lo posible, o prácticamente siempre, hay que evitar el castigo físico o la violencia, ¿no? La investigación ha mostrado 55 años de investigación en castigo, sobre todo en las relaciones vinculares de padres-hijos. Y digo esto porque en Colombia todavía creo que los hijos se consideran propiedad privada y yo hago con mis hijos lo que yo crea que es conveniente. Y parte de esa conveniencia es enseñarles lo que es bien del mal. Y parte de enseñarles lo que es bien del mal es el castigo. El castigo físico, la investigación ha mostrado, no tiene ninguna otra consecuencia que enseñarle a la gente a que cuando hay desavenencias personales, cuando hay conflicto interpersonal, yo lo soluciono a golpes. Con violencia. Y el más débil es el que paga. El que está en la situación de poder es el que gana. Hay maneras distintas de enseñar. En la educación hay distintas maneras de violencia y esas hay que evitarlas porque estamos enseñándole a la gente que es con violencia que se solucionan los problemas. Y mire dónde estamos. Así es, así es. Donde estamos, en un mundo que tiene muchos problemas asociados a la violencia, Claro. fundamentalmente en nuestros países. Hablo de nuestros países cuando hablo de Latinoamérica, cuando hablo de Colombia, Brasil. Hemos tenido varios invitados. Nos llevaste por un recorrido que iba empacando a Freud hasta Estados Unidos con la sospecha de que sí había algo allí y traerlo aquí a explorar los vínculos, la teoría del apego con Bowlby, tu experiencia, doctorado, postdoctorado, ahora como docente, 30 años aquí investigando, publicando, investigaciones multiculturales, internacionales, basadas en pensar el apego, pensar el vínculo, como esa, me quedo con la figura porque te imaginé incluso cuando estabas hablando de eso como una especie, rodeado de una red de lazos que llenaban de energía y de oportunidades a cada sujeto. Fundamental para los docentes, recordar este tipo de gestión de las emociones, gestión del vínculo y recordar que el aprendizaje es relacional. Eso es lo que quedamos hoy. Y que existe en un contexto, en el contexto de la educación no está en el colegio exclusivamente, Así es. sino hay que incorporar en la medida de lo posible las familias, que es muy complicado porque mucha gente concibe que la educación, ese no es mi asunto. Eso es de la profesora. Está la escuela. Para Allá eso está la la escuela. profesora o los profesores y ellos son los encargados. Esencial la consideración del contexto en el que crece la gente. Perfecto. Germán, muchísimas gracias. Siento que esta conversación deja muchas preguntas, deja muchas oportunidades. ¿Tenemos alguna, no sé, página que podamos recomendar para los maestros? Lo único que recomiendo es, creo que voy a tener que crear un website. Yo creo también. Porque no es la primera vez que pasa, pero me he resistido intensamente a ello. Pero está mi página web en el Departamento de Human Development and Family Sciences. Si lo puedes... Lo pondremos acá, claramente. Lo puedes poner y ahí existe una breve reseña de qué es lo que hago y de las publicaciones que he tenido. En fin, eso no importa. Pero cuando creo que en el siguiente año es parte de mis proyectos porque hace 2 semanas en el departamento me la pidieron. Me comunico con ustedes y la dejo saber. Por favor. Sí. Muchas gracias, hombre. Bueno, muchísimas gracias. Un placer tenerte.